Hola, ¿cómo estás? Esto es The Sherlock's Blog desde el trabajo. Es decir, yo soy el profesor Panchi y bueno, en esta ocasión voy a tener que dar la clase desde acá porque pues las circunstancias lo obligan de esta manera. ¿Qué es de lo que te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar de la dirección psicológica de la criminología, es decir, de algunos planteamientos puntualmente desde el psicoanálisis de un libro parto llamado Criminología y también Criminología Clínica de un autor ampliamente conocido en México que es Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera pues es de los más leídos en México por tener, yo diría que el gran mérito de compilar muchísima información en libros puntuales. Por supuesto, los libros son pesados, son libros que toma bastante tiempo y que más bien yo diría que nos sirven mucho en cuanto a la didáctica de la criminología. Sin embargo, nos da muchos parámetros para abordar más adelante. Te voy a hablar hoy del psicoanálisis, al menos del psicoanálisis que nos plantea Rodríguez Manzanera. Sígueme, aquí estoy contigo, sin problemas. Porque me parece interesante que planteemos entonces que el psicoanálisis es una teoría, digamos, una vertiente de la psicología que sirve mucho para esclarecer qué pasa con el hombre. Puntualmente tenemos en Freud el gran mérito de haber descubierto el subconsciente. ¿Qué es lo que nos va a decir Rodríguez Manzanera? Rodríguez Manzanera nos va a decir que Freud fue un tipo ortodoxo, muy criticado en su momento, duro, difícil, es un sujeto que pues no aceptaba réplicas, que más bien decía, esto es mi teoría, eso no es, y si ustedes no la aceptan es porque simplemente están acomplejados, ¿no? Entonces, pues prácticamente él parte de una postura que es la cuestión sexual, y entonces sí lo va a empezar a aplicar. Te voy a hablar quizás de los elementos más interesantes, o al menos más importantes que yo considero para poder explicar las cuestiones de la criminología social, de la psicología criminal, puntualmente en el psicoanálisis. Bien, de entrada, pues Rodríguez Manzanera nos va a esclarecer un poco de qué va esta cuestión del psicoanálisis. Primero va a decir que el hombre se mueve por unas cuestiones llamadas pulsiones. Recuerden, Rodríguez Manzanera se está basando en lo que dice Freud. Cuando habla, por ejemplo, entonces Rodríguez Manzanera de que hay las pulsiones, las va a llamar de dos tipos. Puntualmente, una va a ser de eros y la otra va a ser de tánatos. Cuando hablamos de eros, hablamos de pulsiones de vida. Y las pulsiones de vida tienen que ver con estos instintos, pero ojo, las pulsiones no son instintos ni tampoco son reflejos. Cuando hablamos entonces de esto, tendríamos que ver lo siguiente. Eros, a ver si ustedes me ven. Eros y tánatos. No se ve nada. El chiste es que son dos tipos de pulsiones, las de vida y las de muerte. Es decir, quizás corrientemente diríamos dos tipos de ganas que tenemos de hacer las cosas. Unas que optan por la vida y otras que optan por la muerte necesariamente. Entonces, por ejemplo, venir manejando y andar grabando y andar más bien viendo de este lado y no viendo de este lado, pues son pulsiones de tánatos. Mientras que pararme, orillarme y entonces sí empezar a dar la clase, por ejemplo, como lo he hecho en otras locaciones fijas, pues entonces ahí sí estamos hablando de pulsiones de vida. Esos serían los eros, ¿no? Ahora, estas pulsiones de alguna manera son los que marcan la pauta de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a ubicar, por ejemplo, Freud son, y en relación, siempre recuerden, con Rodríguez Manzanera, ¿no? Es los niveles que va a haber en el aparato psíquico de las personas. En este caso estamos hablando de la cuestión de lo inconsciente, lo consciente y lo preconsciente. Quizás ahorita puntualmente nos sirve relacionarlo con el ello, el yo y el super yo. Cuando hablamos del ello, por ejemplo, o hablaríamos de lo inconsciente, quizás diríamos que estamos considerando la cuestión de aquello que no conocemos, que está hasta abajo de nosotros y que entonces no sabemos de dónde emana y por qué emana y para qué emana y con qué fin. Entonces eso está, digamos, en el ello, que es nuestro lado más instintivo, quizás nuestro lado más salvaje, y en el
inconsciente. Después deberíamos ver otra capa que sería, por ejemplo, el super yo, que podríamos relacionar con el preconsciente, es decir, un elemento antes de ser consciente o antes de llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar aquí puntualmente? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de preconsciente, es eso que está a punto de darse a la luz o de realizarse o de expresarse, y entonces pasa por el tamiz, digamos, del superello, y el superello tiene que ver con todas estas normas, tanto consuetudinarias, es decir, de costumbre, como morales o bien como constitucionales, es decir, aquellas barreras legislativas o morales que nos impiden cometer ciertas acciones. Por ejemplo, hoy yo vengo manejando, hablábamos por ejemplo de una pulsión necesariamente de muerte, vengo manejando, vengo grabando esto, no vengo rápido por ejemplo, ¿no? Pero mi mamá, si ve esto, me va a decir: Gerardo, ¿qué estás haciendo? Y ya la vi, ya la escuché. Y entonces ella, por ejemplo, es mi barrera moral, en este caso mi super yo. Supongamos que yo pondré otras cosas y digo: no pasa nada, y entonces ya lo estoy haciendo consciente. Lo que no sé aquí es qué de mi inconsciente me hace hacer este tipo de cosas, salvo una pulsión, digamos, de muerte. Bien, la cuestión aquí entonces es que yo andando acá, lo que estoy ejecutando fue que ya pasé la barrera de mi super yo, ya pasé la barrera de mi preconsciente, y ahora sí, estoy en acción total, es decir, estoy haciendo esto. Lo que va a pasar después entonces es esto que consideramos el yo, o bien lo consciente, es decir, este acto que ya realizamos, este acto que ustedes me ven haciendo y que además yo lo estoy verbalizando. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Puede ser la acción o puede ser la verbalización, porque en las acciones se ven, digamos, las cuestiones inconscientes, es decir, tú estás haciendo esto por esto, pero también en la verbalización, cuando yo digo... cuando yo nombro las cosas, porque miren, se descubre que existe el inconsciente porque hay ciertos elementos que al sernos nombrados causan cierta sanación en los individuos, puntualmente en los hombres. Entonces, cuando yo estoy haciendo una búsqueda en mí, cuando estoy haciendo un ejercicio, digamos, psicoanalítico, de retrospección, de diálogo, de transferencia incluso con el psicoanalista, pues entonces yo voy a llegar a nombrar, es decir, a decir ciertas claves que son lo que me hace sanar. Y entonces por ahí podemos decir que existe la cuestión del psicoanálisis y de el inconsciente y de el consciente. Entonces el nombramiento es muy importante porque el psicoanálisis nos va a curar a través del habla. A través del habla nosotros aprendemos entonces a vivir con las cuestiones psicoanalíticas. Esto, por ejemplo, es decir, la conducción adecuada de mis pulsiones. Yo me reconozco como una persona que tiene pulsiones de muerte. Ok, esto de entrada lo que me va a decir es: necesitas canalizarla de manera adecuada. ¿Cuál va a ser esa manera adecuada de canalizar? Pues la sublimación. La sublimación es donde yo voy a desembocar mis pulsiones. Y en este caso, pues pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, dando clases o aprendiendo a bailar, etcétera, ¿no? Platicar cosas, digamos, permitidas o no permitidas, eso se va a llamar sublimación. Bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá del psicoanálisis? Que de repente el peso del inconsciente se vuelve muy importante, porque va a haber otros dos autores que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la dirección psicológica con respecto al psicoanálisis, y este es Alfred Adler y Carl Jung. Propiamente le estoy hablando yo de la cuestión de Rodríguez Manzanera. Entonces, ojo aquí. Rodríguez Manzanera primero nos presenta a Freud y después nos presenta a Adler y a Jung. Freud va a decir el desarrollo de las personas, y las personas de hecho se van a definir por la cuestión del sexo. Y entonces la sexualidad es todo lo que va a definir al sujeto, principalmente en las etapas del desarrollo. Rodríguez Manzanera nos va a marcar entonces que la primera etapa del desarrollo tiene que ver con lo oral, la segunda con lo anal, la tercera con lo fálico, la cuarta con la etapa de latencia y la quinta con la genital. ¿Cuál es el punto aquí? Que según la etapa
en la que esté fijada el individuo es la forma en la que se va a comportar. Rodríguez Manzanera hace una relación, por ejemplo, de que una persona que se dedica a robar se va a ubicar en la etapa anal por una cuestión de retención de esfínteres, o más bien retención de heces fecales, control de esfínteres, y es lo que quiere hacer con la propiedad. O por ejemplo, un tipo que simplemente está insultando a las personas, que les inventa cosas, injurias, miente, etcétera, pues va a estar más bien en una etapa oral. También si se dedica a la cuestión del alcoholismo. Esto es lo que tendríamos que llevar con mesura, y después de hecho lo vamos a analizar con alguien que sí se dedique de lleno al psicoanálisis para hacerle estos cuestionamientos de qué es lo que pasa realmente con la cuestión del psicoanálisis y la relación con la criminología. Alfred Adler, en cambio, nos va a hablar de otro eje. Por ejemplo, si Freud decía que el eje era el sexo, lo que va a decir Alfred Adler es no es el sexo, es el poder. Y más bien estas etapas de desarrollo lo que implican es cómo las personas ejercen el poder según la etapa del desarrollo en la que se encuentren. Y entonces va a decir, un niño en la etapa oral va a ejercer el poder por medio de la boca, un niño en la etapa anal por medio de las heces, y un niño en la etapa fálica por medio de su conocimiento del cuerpo, o bien algo que tenga que ver con lo sexual propiamente. Bueno, ojo aquí, lo que tendríamos que tener en cuenta es que Alfred Adler lo que hace es cambiar entonces la teoría del desarrollo por una cuestión en donde dice, el sujeto se va a desarrollar principalmente en 3 etapas. Empieza por una que se llama el sentimientos de inferioridad, que es cuando el sujeto se ve disminuido en razón a los demás, y entonces dice, bueno, ellos son más grandes que yo, son más fuertes que yo, pueden más que yo, y entonces ¿qué me resta hacer a mí? Esto es lo que diría Alfred Adler. Y entonces lo que va a pasar con el sujeto, y esto puede ser por ejemplo incluso con tu hermano mayor, o con tu papá, o con tu mejor amigo, que son más grandes que tú, más fuertes, incluso este chico que te bulea todo el tiempo, tú lo ves más fuerte y dices, ¿cómo lo voy a superar? No puedo, no es imposible. Si me le pongo a los golpes, me va a ganar de todas. Y entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a cambiar entonces por la cuestión del poder a la cuestión sexual. Y entonces lo que dice es, ¿cómo ejerzo entonces yo mi poder para dominar a este chico? Lo que hago es pasar al segundo, que es en la segunda etapa, el ejercicio del poder. Pero lo ideal es que supere esa etapa. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa un chico puede decir, pues bueno, yo siempre voy a estar ocupando mi poder para ejercer violencia sobre los demás, pero esto puede ser chantajes también. Y entonces lo que va a pasar es que lo ideal es que el sujeto llegue al sentimiento de comunidad, donde va a decir Alfred Adler, un individuo se reconoce en sus debilidades, y entonces lo que dice es, necesito de un grupo para poder salir adelante y entonces sí desarrollar. Bien, esto sería, digamos, la tercera etapa, que es el sentimiento de comunidad. Un desarrollo ideal está en el sentimiento de comunidad. Ojo aquí, Alfred Adler va a decir que, más bien, según Rodríguez Manzanera, Alfred Adler hace trabajos con delincuentes en prisiones y todo esto. Lo que les va a decir Alfred Adler es, si bien algunos son buenos, hay que reconocer a los neuróticos para ver quiénes sí podemos sanar. Y lo que va a decir en otro momento es, si ustedes tienen la opción de confiar o no en una persona que ha delinquido, no lo hagan. Eso va a decir Adler. Pero justamente aquí es donde encontramos a el otro autor del psicoanálisis, que es Carl Jung. Carl Jung, se habla muy poco, por ejemplo, en el libro de Rodríguez Manzanera acerca de Carl Jung, y él es sumamente importante por 2 cosas. En relación a la criminología, va a decir que la persona que se dedica al mal tiene el mismo potencial de ejercer el bien, y que más bien este potencial deberíamos encauzarlo de buena manera, de una manera más adecuada. Y entonces sí, lo que propone es trabajar con el delincuente que es neurótico para poder llevarlo. El otro descubrimiento que tiene, aparte de que en Rodríguez Manzanera vamos a encontrar una clasificación de las personas en tanto su carácter extrovertido o introvertido. Entonces, ojo aquí. Otro de los elementos más importantes, porque no desarrolla mucho realmente Rodríguez Manzanera la cuestión de la personalidad en Carl Jung, va a ser la cuestión del inconsciente colectivo. Es decir, hay un ente más grande que no nos determina particularmente, como en el caso del inconsciente, que es de cada uno, sino que hay un ente más grande, que me hace hacer videos en este momento, que me hace hacer que tú me veas por este medio, que de hecho te hace a ti estar aquí y verme, que no solamente es la cuestión de décimos extra o puntos o quedar bien con el profe Panchi, sino más bien el hecho de que, yo he visto que últimamente tenemos que aprender en la cuestión digital o tecnológica, y llenos aquí.
tú aprendiendo de mí a través de esta nueva dinámica, que de hecho es un ejercicio que quiero que consideres que está hecho a propósito, que tiene fines didácticos para que tampoco mamá en casa se enoje, y entonces sí tenga un sentido, pero qué tanto esto está más bien determinado por un consciente colectivo, y entonces sí una idea de masa, más que tú y yo particularmente, y nuestro inconsciente puntual, qué tanto más bien estamos determinados por lo social. Bueno, esto me parece que de hecho va a ser un tema trabajado por Freud en El malestar de la cultura, y entonces habría que adentrarnos un poquito más. Aquí te recomendaría un video de Psicópolis, que es englobado a la psicología social, y bueno, con su extrema mesura. Para concluir entonces, recordamos que vimos a Freud, el descubrimiento del inconsciente, aparato psíquico que tiene que ver con ello, yo y super yo, y además la topografía que tendría que ver con la cuestión de del yo, el super yo, el ello, el consciente, el inconsciente y el preconsciente, las pulsiones tanto de vida como de muerte. Además vimos a las etapas del desarrollo, que si bien para Freud se centran en la sexualidad, en Alfred Adler se van a centrar en el poder, entonces en el complejo de inferioridad y en el sentimiento de comunidad, para pasar entonces con Carl Jung. Mientras que Alfred Adler nos decía no confíes en un delincuente, Jung nos decía ¿por qué no? Al contrario, este mismo potencial que lo hace ser un delincuente es el mismo potencial que lo va a sacar adelante. Entonces, con esto cerraríamos nuestro blog de hoy, The Sherlock Blog, dirección psicológica. Esto es lo que ya sabes que venimos preparando todas las semanas. Estamos en periodo de exámenes, así que andamos subiendo rápido videos. Y bueno, yo soy el profesor Panchi. Nos vemos en la siguiente ocasión. Ci vediamo.